Le di como título a esta plática, la pregunta de si podemos predecir moléculas de agua mediante docking. Y, y la pregunta, en realidad, mucho más complicada que ella. Esta es solo la manera de poner en contexto la pregunta. ¿Por qué las moléculas de agua? Me gustaría decir que una pregunta aún más importante y una pregunta muy difícil de contestar, pero que me gusta que me hagan en pláticas de bioquímica computacional es, ¿por qué llegan a fallar estos métodos? ¿Qué falta? ¿Qué es? A veces no me gusta enfocarlo a qué se hizo mal, sino qué estamos ignorando, qué nos hizo falta. A fin de cuentas, todo en la ciencia, no importa cuál sea, son modelos. Un modelo es una representación de la realidad, pero que se enfoca en unos aspectos muy particulares. La termodinámica, por ejemplo, es un modelo que se enfoca en temperatura, volumen, bueno, dependiendo de la formalización que sigan, temperatura, presión, número de moles, etcétera. La bioquímica computacional, el docking, la dinámica molecular siguen las mismas ideas. ¿Qué hay en nuestro modelo? Y cuando un modelo falla al compararse con la realidad, ¿qué le falta a ese modelo? Y bueno, no, si bien Jorge me presentó como el doctor, el doctor Lenin además tiene sus estudiantes, sus graduados, que han contribuido no solo con el trabajo, sino con muchas de las ideas de las que voy a hablar ahora. El ahora maestro en ciencias Benjamín, que está estudiando su doctorado, hizo uno de los trabajos iniciales y debo de decir que en particular, siendo todos los que ven aquí biólogos, él y el biólogo, ahora biólogo Luis Vargas, un día me sorprendieron porque simplemente me descuidé unos minutos y ya estaban recompilando los programas para asegurarse de que estuvieran funcionando bien. Entonces, ellos tuvieron logros muy interesantes en aspectos diferentes al del agua, que en realidad la bióloga Fernanda González y la bióloga Estrella Mungía sí tuvieron un papel más directo en el tema del que les voy a hablar, porque ambas estuvieron trabajando con cómo correlacionar mutagénesis in sílico con los experimentos de bioquímica o de interacción in vitro o in situ si quieren. Y todos ellos biólogos, estoy orgulloso de ellos. Todavía no he tenido ingenieros ni nadie más afín a la computación, sino gente plenamente parada en lo biológico. Y eso es padre, porque la biología es, la bioquímica o la bioquímica computacional es solo una magnificación de la biología, ver la biología a una escala muy particular. Eh, Tengo que mencionar las herramientas y hago esta mención de las herramientas por dos razones. Una es para que todo lo que yo pueda mostrar aquí y en realidad todo lo que hago en la investigación día a día, me gusta realizar herramientas abiertas, con herramientas que se puedan usar por cualquier persona, no solo por mí, que si tengo el beneficio de que una institución educativa pague por las licencias, pues no quiero hacer eso de manera que se excluya a otros intelectos, otras personas trabajando con estas herramientas. Entonces yo siempre prefiero software abierto. Sí, a lo mejor para algunas cosas hay que pagar licencia, pero mientras más accesible, filosóficamente hablando, para mí es mucho mejor. Yo quiero que lo que yo haga, lo que yo investigue, lo que descubrí, pueda ser reproducible y mejor aún aplicable por otros científicos o por el público en general. Ojalá a todos les interesara este tipo de herramientas. Y entonces, específicamente para el docking, eh, y en el contexto de esta plática, yo tengo tres herramientas. Todas hacen docking de maneras distintas y de hecho eso es algo importante porque uno quiere hacer un experimento y que sea reproducible, pero no solo que sea reproducible con el método que le usaste, sino diferentes métodos te den resultados que correlacionen. Y si vemos de nuevo esto desde una perspectiva de la ciencia en cualquier área, esto es en realidad casi una descripción muy general de lo que se hace en una publicación. Haces experimentos con diferentes técnicas tratando de observar cierta fenomenología y si toda la información correlaciona, proponemos una conclusión, ¿no? Entonces, esto no es nada diferente. Plants es un software de docking muy bueno que utiliza unos métodos que llaman de
Es como los de evolución en los algoritmos, pero sutilmente distinto, y por eso el nombre de perdón, por eso el símbolo de la hormiga, porque encuentra cosas en común y converge los resultados con un método particular. Está otro que recientemente empecé a usar, que se llama LeDoc, muy curioso el nombre, que además seleccioné para esta plática porque tiene un módulo llamado LeWater, específicamente para buscar moléculas de agua. Plants también tiene un módulo en particular. Ambos tienen limitaciones que mencionaré un poquito más adelante. Y finalmente, UCSF-Doc. Y ese es uno de mis herramientas favoritas. Noten esto, no estoy diciendo cuál sea la mejor. Eso siempre es un error fácil de cometer. Todas estas herramientas son buenas. Todas estas herramientas dan buenos resultados en su contexto, pero no recomiendo a nadie que se especialice en una exclusivamente o, bueno, sí, literalmente que prefieran una a exclusión de cualquier otra herramienta. Y la razón es muy importante. La razón es, como en la biología, la diversidad enriquece todo. Entonces, no se casen con un programa porque funciona bien, utilicen todo lo que puedan. Y bueno, estoy cambiando aquí eso. Quería mostrar esto. UCSF-Doc tiene la particularidad de permitir no solo hacer docking, sino además de usar esos resultados de docking y moverlos a dinámica molecular en un paso relativamente sencillo. Y quiero decir, enfatizar esto relativamente sencillo, porque si han oído o ya han visto una plática donde usen, más que una plática, un tutorial donde usen Autodoc, Autodoc Bina o Pyrex, que son básicamente el mismo programa, básicamente. Es muy fácil de usar Autodoc Bina en Pyrex. Hay unos cuantos clics y puedes hacer un docking. UCSF Dock es como totalmente lo opuesto a eso. No solo no hay una interfaz gráfica, sino que se tiene que usar completamente en línea de comandos y el programa se distribuye como código fuente para compilar. ¿Sale? Entonces es difícil de usar, pero es súper poderoso por sus capacidades que de nuevo enfatizaré un poquito más adelante. Plants y LeDoc son más sencillos de usar, pero también son exclusivamente líneas de comandos. Si yo estuviera dando un curso o varios cursos de simulación y de docking, yo empezaría enseñándoles a usar Bina, el más fácil de todos, luego Doc, el más difícil, porque una vez que pueden manejar Doc, Plants y LeDoc son fáciles. No puedo dejar de mencionar perdón, aquí está, Autodoc. Autodoc tiene una herramienta de docking que ellos la llaman Hydrated Docking, que también es muy buena, es muy interesante. Sin embargo, no la menciono aquí o la menciono como una mención honorífica porque no es muy buena para hacer virtual screening, para hacer un tamizaje a gran escala. Y la razón es que no está diseñado para eso, está diseñado para analizar un ligando por vez. Y de tal manera que es difícil preparar archivos y escalar esa preparación para hacer tamizaje de miles. Si me regreso a mis diapositivas previas, tanto Plants como LeWater como perdón, LeDoc y Doc, todos ellos son increíblemente simples de automatizar para hacer tamizaje de miles a cientos de miles de dockings. Entonces, Autodoc, si bien es muy bueno y poderoso, no funcionaría para hacer múltiple screen de muchas moléculas. Entonces, hoy eso no lo verán, pero también funciona. Y hay herramientas aún muy básicas. En este punto ya mencioné tal, el código, perdón, la línea de comandos en Unix. Y sí, desafortunadamente la línea de comandos es algo que hay que manejar, pero no porque yo, que aunque Jorge me llamó joven, ya soy el viejo que les dice que tienen que utilizar esa herramienta. No, es porque es una herramienta también muy poderosa, de tal manera que todo lo que les voy a mostrar hoy son cálculos que si bien hice en mi computadora de escritorio, los podría haber hecho al otro lado del planeta en cualquier clúster de supercómputo. Y dentro de ese contexto, las herramientas que muestro aquí, la terminal en macOS o el iTerm,
el TextMate, que es un editor de texto, también específico de macOS, pero en realidad cualquiera funciona. Y finalmente, UCSF Chimera. La terminal, los editores de texto son universales. Incluso Windows, ahora el Windows 10 nos permite tener Ubuntu dentro de Windows. Entonces, hay todas las posibilidades de usarlo. Y Chimera corre en Linux, Mac, Windows. Todo esto son el código abierto o open access y cualquier persona los puede usar. De nuevo, no insisto en que usan muchas de las cosas que les voy a mostrar se podrían haber hecho en PyMol, tal vez incluso en Rasmol, pero yo prefiero Chimera. Es una herramienta que desde mi punto de vista está muy bien integrada. Ok, entonces tenemos estas herramientas y nuestra pregunta sigue siendo las moléculas de agua. Eh, y necesitamos establecer algo muy importante que es controles positivos. En el peor de los casos, se necesita un control positivo, idealmente también un control negativo, pero aquí solo voy a mostrar lo primero. Y para ello necesitamos una herramienta más. Y después de haber hecho mi defensa o mi discurso del código, a la línea de comandos, tengo que citar a Rui Pérez Monfort. Él siempre me ha hecho ver algunas de mis peores errores en términos de qué cosas quiero hacer y cómo las quiero hacer, porque él adoptó muy pronto este programa que se llama LeakPlot Plus. El LeakPlot original es un programa de línea de comandos que a eso me sigue gustando, pero la verdad que este nuevo LeakPlot, aunque corra en Java, es una maravilla porque lo lanzas, ejecutas el programa con facilidad y puedes acomodar las representaciones de las estructuras muy rápido. Y ahorita les voy a mostrar lo que hace el LeakPlot. Para mí es crucial porque la información que el LeakPlot me provea me va a ayudar a determinar todo lo que puedo observar como control positivo. Entonces, controles, ¿no? Ningún experimento debería estar hecho sin su control. Y aquí está una imagen obtenida con LeakPlot. Lo que vemos aquí es el patrón de interacción dentro del sitio de unión de una proteína, que es una proteína de unión arabinosa. Les debería poder mostrar la entrada en el PDB. Aquí. Sí, aquí estamos. Es esta proteína con el código 1ABE, una proteína de unión arabinosa, determinada su estructura allá en el año de 1993 a 1.7 Angstroms de resolución. Es una buena estructura y la tomé también siguiendo la filosofía del acceso a la información porque es una estructura en la pantalla, es la que se usa en el tutorial para aprender a usar doc.6. Entonces, aquí vienen los 4 pasos para hacer docking con doc. Y si descargan estos archivos, justamente corresponden a la estructura de esta proteína, así como los scripts para hacer todo el docking. Entonces, prácticamente todo lo que les voy a mostrar hoy, pueden encontrar el básico en esta página, que desde luego todo lo de la búsqueda del agua, pues no lo hicieron ellos, lo empezó a hacer Estrella en el laboratorio y es pues lo que les voy a platicar. Aquí por lo menos los básicos de hacer el docking los pueden encontrar y descargar todo el tiempo hasta que Doc se quede sin financiamiento, que espero que no ocurra porque es un programa muy bueno. Y entonces lo que hace el LeakPlot es toma esa estructura, identifica los ligandos o uno que ser humano inteligente les puede decir aquí está el ligando o el ligando que me interesa y aquí nos grafica el ligando en el centro con estos enlaces morados que espero alcancen a ver bien, una arabinosa y con estas líneas verde obscuras los puentes de hidrógeno que ese ligando tiene con las cadenas laterales del sitio de unión así como algunas moléculas de agua. Entonces, de acuerdo a lo que esta estructura tiene, presenta cuando se depositó en la base de datos, hay al menos 2 moléculas de agua, aquí con el código 309 y 310, que están haciendo puentes de hidrógeno intermedios entre el ligando y la proteína.
y varios puentes de hidrógenos. Hay una molécula de agua más, la 311, que está haciendo al menos un puente de hidrógeno con una de esas moléculas de agua primarias. Entonces, esta información es ideal para mi control positivo. Si puedo detectar el docking de esta molécula en este receptor, uno, la estructura de la arabinosa debería encajar, y dos, como muchos programas de docking están diseñados funcionar sin agua, lo que yo propongo como hipótesis es que agregar las moléculas de agua no debería cambiar la geometría, la forma de la unión, sino la energética. Si estos programas en efecto pueden detectar dónde deberían caber las moléculas de agua, debería ser o siempre para mejorar la interacción que ya habíamos observado. Si no las encuentro, o si encuentro las posiciones de las moléculas de agua, pero todas son detrimentales para la energía de afirmación, de interacción, perdón, para la afinidad, pues entonces algo no está funcionando bien con el modelo del docking. Y bueno, eso nos lleva a los experimentos. Espero no ir muy rápido. Le decía a Jorge que si tienen preguntas y las ponen en el foro, yo con gusto las respondo en el momento, porque es fácil como profesor ir rápido con lo que uno sabe para llegar a lo que uno más le emociona. Y en realidad como educador yo prefiero irme deteniendo a cada paso, porque yo también aprendo de las preguntas, yo también aprendo de los estudiantes, y solo puedo aprender si hacen preguntas. No solo, pero eso me va a ayudar a aprender más de lo que se me ocurriría a mí mismo. Otra vez, el valor de la diversidad. Entonces, como planteé al principio, Plants puede hacer docking y agregar agua, pero tiene una limitante muy importante. Y esta limitante es, solo puede usar una molécula de agua a la vez. Ok, sabemos o estamos esperando por la imagen de Lichtplot, por la radiografía, si pudiéramos llamarla así, de la interacción de la arabinosa con su proteína, con su receptor, que hay tres moléculas de agua. Lo que no sabemos, pero puede ser una pregunta específica, es cuál de ellas es la más importante. Una, las dos, tres o ninguna. Vamos a ver qué dice el docking. En esta tabla muestro otra serie de controles. La primera columna muestra, todas identifican arabinosas. En esta estructura hay dos arabinosas que se detectan por la ocupancia, que es una manera de ajustar la densidad electrónica y encontrar qué átomos encajan. Y si no han hablado nadie en este foro de cristalografía, pues lo lamento. Es algo que deberían ver también porque es importante tener al menos una idea general, pero espero que sea suficiente con decirles que de acuerdo a esos datos, al mismo tiempo o de una manera eh, eh, que coexiste en el cristal, dos diferentes moléculas de arabinosa estaban unidas en el sitio, y estas dos moléculas son diferentes solo por su estereoquímica. Y esta arabinosa al final es una arabinosa, una molécula de arabinosa beta que viene de una base de datos. Es decir, las dos primeras yo las tomé, las extraje de la estructura cristalográfica, pero la tercera es una que jamás ha visto la geometría de las dos primeras. Aquí el control es, si el docking funciona bien para la estructura que yo tomé del cristal, eso solo sirve, solo es válido, solo es útil, si además también una geometría que no es idéntica a la del cristal o semejante a la del cristal, también puede encontrar un buen docking. Ese es otro control interno. Si el docking solo funciona para la estructura tomada del cristal y no para una estructura control, pues algo está mal en el docking o no es lo suficientemente preciso como para detectar cualquier geometría de la molécula. Entonces, mi primera columna muestra qué pasa con el docking con plants cuando no se toman en cuenta moléculas de agua. Y de manera esperada, la primera estructura, aquí llamada ARA, es la que tiene mayor afinidad, pero la del zinc, la de la base de datos, así como la otra ocupancia, pues solo difieren en 1 kilocaloría. Aquí debo enfatizar dos cosas. Una, las energías de interacción que calculo, ya no estoy seguro cuántos dígitos significativos, pero es muy probable que Plants me dé todavía otros 2 dígitos. La realidad es que en un experimento de calorimetría o de otra técnica para detectar para cuantificar esta energía,
en el mejor de los casos van a tener 2 dígitos después del punto, 2 decimales, y probablemente el error que en un experimento, pues varios experimentos podrían calcular, va a estar alrededor de esa escala de punto, de un punto kilocalorías o incluso unidades de kilocalorías. Entonces, para fines realistas, estos tres dockings dan básicamente el mismo resultado. Lenin, tenemos una pregunta. Claro, Te la adelante. comento. Dice, ¿cómo modelar la protonación del agua? ¿Cómo adaptar el docking en función del pH del medio? Bueno, esas serían 2 preguntas en realidad. Déjame ver si puedo compartirles eh, un pequeño pizarrón para responder eso de manera gráfica. Pero a grandes rasgos, la segunda, cómo modelar, más que simular, cómo modelar el, el estado de protonación. Para eso hay muchas ideas, muchas herramientas y déjenme asegurarme que están viendo lo mismo que yo. Y una de las más comunes, con sus limitaciones, desde luego, no hay una perfecta, es asumir que el estado de protonación, el que quiera uno, es fijo. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, aminoácidos como el aspartico y que la estructura, por lo tanto, está operando a un pH lo suficientemente alto. Eh, Déjenme ver, creo que me desconecté mi ratón. Ahí está. La idea sería, ok, estoy operando un pH, por poner un ejemplo, de 8, por lo tanto, no va a haber ni aspartico ni glutámico que pueda tener un protón. Es una exageración, ¿no? Puede haber condiciones en las proteínas y en el solvente donde sí puedan retener un protón, pero va a ser altamente inusual. Entonces, lo que uno modela es el estado de protonación de asparticos y glutámicos como base conjugada. Eso sería cierto para esos aminoácidos. Y ya puedo dibujar. pH, voy a bajarlo un poco para no exagerar. pH 7. ¿Qué debe ocurrir a pH 7? Pues el aspartico y el glutámico van a tener carga negativa, van a estar detonados. Cisteína debería estar protonada. La histidina va a estar preferentemente desprotonada y neutra, y uno asume que esto es absoluto, ¿no? Tu proteína va a tener este estado de protonación y así modelas el estado de protonación de la proteína. Si uno quisiera ver el efecto del estado de protonación a condiciones más ácidas, voy a irme a, qué feos números, voy a irme a 3 exagerando un poco, pero para dar estados de protonación donde el aspartico tendría protón, el glutámico tendría protón, la histidina tendría protón y la cisteína. Entonces, aspartico y glutámico estarían en carga neutra, la cisteína igual, pero la histidina tendría carga positiva. Entonces, sí se nota el cambio, ¿no? De un pH donde tendrías 2 cargas negativas a uno donde tienes una positiva. Y si fuera necesario, por alguna razón, que desde luego hay que enraizarlas en alguna razón bioquímica, por ejemplo, el estudio de alguna catálisis enzimática en lisosomas, donde sí podrías tener un pH de 10, pues ahí todos estarían desprotonados, incluso la histidina, ¿no? Tendríamos negativo para el aspartico, negativo para el glutámico, negativo para la histidina y neutro para la histidina. Esta sería las maneras posibles dentro de docking de simular, de modelar el estado de protonación de la proteína. Para el ligando o para los ligandos, creo que hay ideas mucho más interesantes. No es un módulo de Plants, pero los mismos programadores de Plants crearon un programita que ellos llaman Spores, que es un acrónimo de algo, pero no lo he memorizado. Y este programa Spores hace muchísimas cosas. Una de las más interesantes es que toma un ligando, y voy a dibujar algo simple aquí, tal vez un imidazol, nitrógeno, nitrógeno,
y por aquí un doble enlace. Entonces, Spores lo que puede hacer con estos ligandos es que los toma y si están bien identificados los átomos, probablemente, o principalmente usando el formato de MOL2, que indica tipos de enlace, cargas, el tipo de átomo, etcétera, va a generar una familia de moléculas con el mismo esqueleto inicial, pero con todos los estados de protonación posibles. Con todas las combinaciones, de hecho creo que debería decir las permutaciones de estados de protonación y de tal manera que uno pueda tomar esos n resultados y hacer docking si fuera tamizaje virtual, ¿cuál de todos los estados de protonación de esta molécula es el mejor para la condición de docking que usamos? Esas son las dos respuestas que conozco para realizar este docking o para realizar en general docking tomando en cuenta los estados de protonación. Y entonces, como pueden ver en esta respuesta, pues uno necesita planear con cuidado. Cada uno de estos se volvería un experimento de docking. Un screening, un tamizaje de todos los estados de protonación del ligando a un estado de protonación fijo del receptor, todos los estados de protonación de otro ligando a otro estado fijo de protonación del receptor, todos los estados de protonación del ligando a un tercer estado fijo de protonación. Hasta donde yo he visto, no, y eso es literalmente hasta principios de este año, no hay una manera automatizada de hacer esto. Se pueden hacer scripts en la línea de comando para automatizarlo, pero creo que al principio, al igual que cualquier técnica de laboratorio, vale la pena hacerlo a mano para identificar qué cosas pueden salir mal y aprender a resolverlas antes que automatizar todo y solo dar clic aquí y allá. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Sí, muy bien, Lenin, gracias. Continuamos. Hay otras maneras muy distintas en dinámica molecular y algunas dan mejores resultados que otras. Con docking, hasta donde yo he visto lo que les mostré es lo más reciente o incluso lo más práctico y realista. Y entonces, viendo a Plants, deja hacer docking de el ligando con una molécula de agua. Y para ponerlo muy en concreto, la manera en que funciona esta metodología para la molécula de agua es, el programa toma mi receptor, trata de hacer el docking y una vez que encuentra la posición del ligando, en este caso la arabinosa, intenta colocar una molécula de agua en torno, dentro de este mismo sitio de unión, cerca de esta arabinosa. Y a veces va a fallar y puede encontrar una posición muy estable de esa molécula de agua, pero que no está en contacto con la arabinosa y con el receptor al mismo tiempo. Sin embargo, incluso les puedo mostrar esos resultados. Aquí sí ocurrió esa coincidencia y se puede ver que la presencia de una sola molécula de agua mejora no mucho, unas cuantas, ¿cuánto sería aquí? Como 3 7 kilocalorías por mol la afinidad. Y esto va de acuerdo, bueno, relativamente bien con nuestra hipótesis. No es un cambio dramático, no hizo el doble o más de la energía de interacción, pero sí la mejoró y en ningún caso la empeoró. Cabe aclarar que este docking no es la imagen de llave y cerradura que antes se enseñaba en bioquímica, sino el receptor es rígido, pero tanto la posición del agua como la conformación del ligando pueden variar. Y entonces, déjenme, les muestro algunos de esos resultados para ponerlo muy bien en contexto. Tengo por aquí una de mis herramientas favoritas, Quimera, y pues la voy a manejar rápido. Si bien, si quieren ver algunos tutoriales de cómo mostrar muchas de estas cosas en mi canal y en otros muy buenos canales, aquí me voy a centrar prontamente en lo que les quiero mostrar. Bueno, está bien. Aquí están los dos ligandos, la arabinosa y, la arabinosa con una conformación y otra arabinosa encima. Y simplemente en esta imagen de default podemos ver el ligando y hay aquí estos dos oxígenos, como se llegan a ver en la cristalografía, que son representaciones de moléculas de agua. Incluso puedo seleccionar otra vez el ligando y voy a reproducir un poco lo que hace el Lichtplot. Voy a mostrar las interacciones de puentes de hidrógeno.
Ahí están. Pueden ver que al menos hay esas interacciones con el ligando. Probablemente hay algunas entre las moléculas de agua y la proteína que no estamos viendo, pero ya tenemos estas posiciones de referencia. Ligandos y moléculas de agua. Entonces ahora voy a proceder y para seguir con este proceso, voy a mostrar directamente qué pasó con estos ligandos cuando está en presencia de moléculas de agua. Aquí un poco estoy asumiendo que aun cuando no había molécula de agua, la posición del ligando es buena, pero quiero ver qué pasó con la molécula de agua. Y la razón de irme a ese paso es, cualquier programa bueno de docking va a encontrar posiciones muy cercanas y las diferencias en el RMSD van a ser pequeñas, pero encontrar la molécula de agua, eso va a ser aún más interesante. Hay mucho más espacio que puede ocupar y pues si tiene buenos resultados, eso va a ser emocionante. Entonces, denme un momento. Aquí están mis resultados con agua. Y no los voy a aburrir detallando qué es que hay aquí en la lista de archivos. Simplemente voy a abrirlos y directamente en Quimera los voy a controlar. Ujú. Ok, ahí funcionó. Y voy a tratar ahora de representar todo de la misma manera para que se pueda analizar con cuidado. Estos son mis preferencias. Ustedes pueden desarrollar las suyas propias siempre y cuando sean efectivas. Nadie debería quejarse de cómo lo hagan. No tienen que seguir algo ortodoxo. Es otra vez aquí, espero que lo puedan ver bien. Y voy a mostrarles el resultado primero de, ahí está, de este ligando que corresponde a ARA-A, me parece. Voy a asegurarme de eso. No, perdón, corresponde a ARA-B. Voy a escoger el otro. La diferencia es sutil, pero puede ser importante. Sale, ahí está las orientaciones del ligando que coinciden razonablemente con una de las dos estructuras y la molécula de agua no quedó en la posición, no quedó dentro del sitio de unión, quedó allá afuera. ¿Sale? Entonces esta mejora aparente, pues en realidad viene exclusivamente de la posición del ligando en el sitio. Por alguna razón la molécula de agua no se detectó allí y bueno, puede ser el hecho de que haya dos ocupancias, dos ligandos distribuidos en el cristal que tiene muchas proteínas y muchos ligandos, lo que hace que esa molécula de agua solo esté en realidad con uno de los dos. Voy a mostrarles ahora el otro ligando y ven la orientación de la molécula de agua que se seleccionó con el ligando. Esta discrepancia en RMSD debe ser una distancia ridícula. Recuerden que la distancia de enlace entre el oxígeno y el hidrógeno debe ser de 1.2, 1.4 Armstrongs en el agua. Esto es mucho más corto que esa distancia. O sea, está en distancias subatómicas o por lo menos menores a Armstrongs. Si estas dos, si estos estuvieran en realidad allí, simplemente sus radios de Van der Waals no permitiría que estuvieran tan cerca. Eso es tan cerca como los encontramos aquí. Y ahora veamos el resultado con la molécula que tomamos de una base de datos. El ligando está de nuevo con una discrepancia súper pequeña y vean la molécula de agua también. ¿Qué significa todo esto? Siempre hay que poner en contexto los resultados, no, más resultados no es mejor, siempre es la calidad del trabajo. Entonces, lo que me sugiere a mí esto es esta conformación del azúcar, de la arabinosa, y no la otra es la que le requiere esta molécula de agua. Y de las tres moléculas de agua que se capturaron en el cristal, probablemente esta sea la que energéticamente contribuya más a la interacción. ¿Qué preguntas? Y espero, si ya esto quedó claro, eh, perfecto, y si no, lo voy a tratar de reformular de otra manera, porque cada experimento que dé resultados es una nueva pregunta. Con las limitaciones del docking con plants, solo encontramos una molécula de agua y solo la encontramos para un isómero de esta arabinosa. Para mí eso sugiere que esta molécula de agua es la importante para arabinosa. Ahora,
la ciencia siempre es más compleja y puede suceder que nos hagamos una pregunta aún más compleja. Y es, ¿esa molécula de agua está en el sitio? ¿Entra con el azúcar, con el sacárido, o llega después que el sacárido? Y eso sería otra serie de experimentos computacionales y en in situ, in vitro, que nos llevarían a otra serie de conclusiones y otra serie de preguntas. Pero por el momento, por lo menos para Plants, lo voy a dejar aquí. Y lo voy a dejar aquí porque ya me respondió lo mejor que pudo la pregunta de, ¿podemos detectar moléculas de agua en este docking? Y la respuesta es que para este receptor y ligando, para la proteína de unión arabinosa y la arabinosa, podemos detectar una molécula de agua que incrementa la afinidad por el ligando de una manera sustancial e incluso parecería o sugiere que puede distinguir eh, el estado, pues la conformación, los diferentes isómeros de la arabinosa. Eso ya en sí es una muy buena respuesta y muy interesante para el funcionamiento de las proteínas. ¿Qué sigue? Pues dije que iba a usar LEDOC y como en toda la ciencia, incluso en la simulación, los resultados negativos son importantes. Resulta que aunque LEDOC y LEWATER ya lo he usado en otras proteínas para identificar las posibles posiciones del agua, en este sistema y con solo este ligando, porque aunque hice Dawkins es exactamente el mismo ligando, no funcionó, no identificó posiciones posibles para las moléculas de agua. Al momento no sé aún, no he descartado experimentalmente hablando si la razón es porque hay poca diversidad en mis ligandos o porque hay algo intrínsecamente distinto de este receptor que no permite que este programa funcione. Entonces, pues resultado negativo, pero ilustrativo de las limitantes del software, limitantes que a lo mejor podemos solucionar dentro del mismo programa o no, pero ya los tenemos documentado al menos. Yo de todas maneras lo volveré a tratar con otros programas después, este mismo sistema o con modificaciones al LEDOC. Ok, pero también había hablado de un tercer programa, UCSF Doc, y Doc tiene la gran particularidad de no solo ser muy poderoso para el docking común y corriente, receptor rígido y ligando flexible, sino también para poder hacer dinámica molecular. Y entonces lo que les muestro aquí primero es el docking en la primera columna de las diferentes arabinosas con el receptor. Y después, con diferentes números de moléculas de agua. La manera en que DOC permite usar estas moléculas de agua es parte del receptor. En esencia, aquí yo seleccioné una de cada, bueno, las diferentes combinaciones de moléculas de agua y asumí que son parte del receptor, que tienen que estar allí. Y en cierta manera, este setup experimental responde la pregunta que planteaba en Plants. Si la molécula de agua ya está en el sitio de unión, ¿el arabinosa se va a pegar mejor? Y la respuesta, vamos a verla con calma, si no hay molécula de agua o no hay moléculas de agua, la afinidad DOC la asigna de 37 kilocalorías, entre 37 y 35. Si dejo una molécula de agua y esta molécula de agua que dejé corresponde a la detectada por Plants, aparentemente no mejora la afinidad más que para, curiosamente, las dos conformaciones que vimos que detectaba en Plants la molécula de agua. Si agrego otra de las moléculas de agua, en este caso, en la que agregué correspondería, la primera corresponde a esta molécula de agua a la izquierda, la segunda corresponde a esta y a la de la derecha, y cuando digo tres moléculas de agua, incluye a las tres. Y como vemos, incrementa un poco la afinidad. De hecho, sorprendentemente, la incrementa bien para esto, pero decrementa acá. Y solo la arabinosa que no dependía de las moléculas de agua o que no las detecté en Plants, mejora siempre su afinidad. Y esto lo que sugiere es pues que el fenómeno que observamos y que disecamos con Lichtplot es en realidad algo más complicado y solo vemos una fracción de ellos. Puede pasar que, o a lo mejor lo que ocurre es que la energética que está aquí contribuyendo a las tres moléculas de agua es más o menos equivalente, pero en el caso de las dos arabinosas con las que se detectó molécula de agua en Plants, en realidad solo la primera contribuye mucho y las otras distorsionan al ligando para que se acomode o distorsionan en realidad el receptor
permitiendo que el acomodo de la arabinosa no sea ideal. Hasta aquí esta tabla es solo docking. Desde luego que el siguiente paso es, ¿qué pasa cuando haces la dinámica molecular? Y aquí aclaro, Doc puede hacer muchos tipos, o no, más que tipos de dinámica molecular, puede desarrollar la molécula, la dinámica molecular, teniendo congelada una parte del sistema y otra móvil. ¿Qué quiero decir con congelada? Que durante la simulación, por ejemplo, en lo que muestro aquí, el receptor se queda fijo, rígido, pero el ligando puede cambiar su conformación o puede ser acomodado mejor. Pero también se puede hacer esto mismo dejando el ligando y un perímetro, de hecho una esfera en su entorno móvil para incluir minerales, o una selección de átomos específicos, o todo el complejo libre. Eso, desde luego, es lo computacionalmente más costoso, porque si uno hace una dinámica molecular de un ligando pequeño y un receptor enorme, pues va a consumir más tiempo. Así que aquí lo que muestro es solo lo que pasa cuando se hace dinámica molecular en el ligando. Y para cuando no hay molécula de agua, no hice dinámica molecular. Aquí están de referencia los resultados del docking anterior. Pero con este protocolo, fíjense lo que ocurre. Ahora ocurre algo muy distinto o incluso semejante al del anterior. Con una molécula de agua mejora la afinidad de la arabinosa con otra conformación, pero empeora la de la arabinosa con la que se detectó esa molécula de agua. Cuando hay dos moléculas de agua, pues básicamente todo empeora y es hasta que hay tres moléculas de agua que la arabinosa de la conformación que detectamos en plants con agua mejora muchísimo, pero de igual manera la otra conformación. Y la cristalográfica en realidad no queda tan bien. Y bueno, ¿qué estamos tratando de hacer? Pues estamos usando esta dinámica molecular para mejorar un poco la predicción, para hacerla más realista, donde los elementos de este complejo se muevan y se puedan acomodar. No es de sorprenderse que si hacemos una dinámica molecular solo de ligando, pues los resultados puedan hacer cualquier cosa. Esto, es decir, hablando de dinámica molecular, probablemente estos sistemas, este sistema donde solo el ligando es móvil, es demasiado simple para apreciar lo que está pasando. Y en realidad estamos forzando a una distorsión que ya no es realista. Y probablemente, si tenemos tiempo y el cómputo, lo ideal sería simular todo. Y aún así eso puede ser muy complicado porque entonces tenemos que aumentar la simulación, el tiempo de simulación, hasta que los resultados converjan. Pero, sin embargo, el objeto de esta clase y de esta presentación es mostrarles el camino. El camino, estas son las salidas que uno puede tomar para llegar a un lado, pero hay que hacer el camino andando y encontrando las soluciones a estos pequeños problemas, siempre mirando más allá del último experimento. ¿Qué sigue a partir de aquí y hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es Lenin, nuestro destino? tengo una pregunta, Lenin. Dime. Preguntan que ¿por qué cambian los valores del cálculo de energía entre plants y DOC? Bueno, son completamente distintos. Hasta cierto punto, y esta es una analogía muy cruda, así que disculpen la analogía en sí. eh, Son como dos sistemas métricos. Es como comparar pulgadas y centímetros. Miden longitud, pero son diferentes escalas. Tanto plants como doc, como ledoc, como Vina, como Autodoc, eh, todos estos programas regresan kilocalorías por mol, pero sus escalas no son comparables. Creo que lo único que podría decir al respecto es que doc y plants más o menos arrojan siempre decenas de kilocalorías, mientras que LEDOC y Vina arrojan unidades y decenas de kilocalorías. Y de hecho, esto no lo tenía preparado como parte de este trabajo porque es, bueno, lo que les estoy mostrando más que trabajo es una ilustración. Eh, por ejemplo, si yo estuviera tratando de diseñar fármacos o de identificar fármacos que podemos usar en reposicionamiento de fármacos, lo que haría de cajón es docking de todos estos ligandos. Déjenme ver si tengo aquí uno a mano. De todos los ligandos posibles. No, este es otro análisis. De todos, creo que no estoy conectado al folder que contiene esas cosas. Pero bueno, lo explico y si lo encuentro se los muestro.
Lo que yo haría es hacer el docking de las N moléculas que tengo con los 4 programas, verificar que están encontrando el mismo sitio de unión y luego comparar las diferentes energéticas. Por ejemplo, a ver, aquí debería haber una buena. Correlacionar DOC con LEDOC, que tienen más o menos la misma escala. BINA con PLANTS. Hoy no estoy encontrando el archivo correcto, pero este no es tan malo. Aquí en el eje de las Y tengo la energética de LEDOC, que ven que van de 0 a -14 y a -11 en BINA. Entonces, si ambos correlacionaran muy bien, pues tendría una línea recta. La correlación en estos resultados que les muestro es relativamente pobre. Y lo mismo para DOC y plants, que están en esta escala secundaria en cientos de kilocalorías por mol. Lo que quiero decir es esto, estos estimados de afinidad no son absolutos, son súper relativos y en escalas que no son directamente comparables, pero sí son correlacionables. Creo que es lo mejor que podría decir. No esperen que ningún programa de docking les dé exactamente la energía de unión. Lo que hacen en buena medida es ser una especie de semicuantitativos y lo que yo busco usualmente es que correlacionen, que al menos 2 programas correlacionen. Y déjenme ver. Esta es una buena ilustración. Aquí estoy comprando Plants y Doc y ven una buena correlación. Aquí están las bandas de predicción de 99% y al menos estos 2 programas coinciden en que estos 4 puntos más o menos tienen el mismo ranking, ¿no? Este es el mejor, seguido por seguido este es el mejor, seguido por el que está en la línea, luego por este. Y si tuviera que fármacos para probar en este caso, esos 4 son los primeros. Aquí debería haber otra de, esta es Plants y Dog. Bina y Ledog no correlacionan tan bien. Y sin embargo, los mejores resultados acá abajo, pues sí encajan con los de allá arriba incluso. Aquí hay otras 2 correlaciones, vemos más o menos lo mismo, Bina y Dog no correlacionan muy bien, pero LEDOC y DOC sí. Eh, Esa es la razón que yo tengo de no solo usar un programa, sino usar varios y además no usar las energéticas como el máximo predictor, sino más bien la correlación y la coincidencia de las energéticas con muchos programas. Aquí no lo abordé en esta clase porque estamos buscando en realidad 2 cosas, la energética y la estructura. Y si he contestado la pregunta, ahora les voy a mostrar qué pasó con estos resultados de DOC y cuando comparamos los ligandos. Por ejemplo, déjenme ver. Aquí está. Ajá, necesito mi receptor. ¿O no? ¿Dónde está Quimera? Aquí está. Aquí está mi receptor cristalográfico otra vez. Y les voy a mostrar primero los resultados sin moléculas de agua. Ok, voy a mostrar incluso la energética para que sea fácil de ubicarlos. Y voy a también a cargar los resultados de después de la minimización. ¿O cuál usaré? Sí, ¿no? Después de la minimización, solo con una molécula de agua. Y esos son, aquí están. Entonces, aquí están los números que vimos en la primera tabla de DOC y acá van a estar los de la segunda. ¿Sale? Ven que cambiaron un poquito, mejoraron para el de la base de datos un poco más. Y ahora voy a hacer que las ilustraciones sean muy, muy fáciles de ver. Y me voy a centrar en el sitio. Ahí está. Ujú. Y podemos ver cómo encajan los resultados. Encajan muy bien los resultados de de todos los dockings, tanto cuando se hace sin dinámica molecular como cuando hay dinámica molecular. Y lo único que cambia es las relativas posiciones de los hidroxilos. Recuerden, aquí no hay moléculas de agua, todavía solo las del cristal están aquí a los lados.
Y ahora voy a cargar los de la dinámica molecular, donde solo el ligando es móvil. Ok, ahí están. Y vean los scores. Aquí es cuando están todas las moléculas de agua, las tres moléculas de agua representadas para ambos ligandos. Y vean los cambios en las energías de interacción. Son casi 3 veces más grandes, lo cual quiere decir que, de acuerdo a lo que detectó Doc, esa adición cambia la estructura de la proteína lo suficiente como para mejorar muchísimo la afinidad. Lo malo ahora es que tenemos muchas moléculas y son más difíciles de ver, pero más o menos se alcanzan a ver. Esperen un momento. No, eso no es lo que quería mostrar. Quiero ocultar las moléculas que ya estaban en el cristal para tratar de mostrar las otras, pero no las veo, este resultado. Bueno, es un poquito desafortunado que no podamos visualizarlas, pero tenemos la escala energética, mientras que los sitios de unión no son modificados porque solo el ligando puede cambiar en la minimización. Las orientaciones de los hidroxilos es lo que varía un poquito. Vean las diferencias en las energéticas de interacción. Y esto es no solo importante en este contexto de la determinación de la posición de estas moléculas de agua, sino para un trabajo muy, muy importante que también realizó Estrella, y es que podemos también preguntarle a las estructuras cuál es el efecto de hacer mutaciones puntuales. Y esto lleva a otra serie de experimentos muy interesantes donde podemos computacionalmente correlacionar mutaciones puntuales en un sitio de unión o en la estabilidad con experimentos de mutagénesis, de función, calorimetría, lo que se les ocurre. Y pues bueno, de ahí el cielo es el límite. Todo lo que puedan imaginar que puedan hacer, literalmente se puede modelar, se puede generar un modelo, una simulación y dar pie a más experimentos, más preguntas y con algo de suerte también más respuestas. Creo que, bueno, si bien puedo seguir hablando, creo que una clase como esta se trata de detenerse y tomar preguntas o hacer cualquier aclaración que sea necesaria. Así que, Jorge, termino aquí mostrando a mi gran, excelente equipo. Todos ya se graduaron y espero la siguiente generación empezar pronto conforme lo permita la pandemia y todas las consideraciones para mantener la salud de todos. Así que, Jorge, por favor, si hay preguntas, comentarios, más que encantado de responder. Claro, Lenin, sí, sí hay un par de preguntas. A ver, te las comento. Por aquí nos preguntan si habría alguna limitación en este tipo de análisis, si el ligando que se utiliza no es similar estructuralmente hablando al ligando cristalizado. La limitación, perdón, la limitación más importante siempre es que el docking mantiene en general al receptor rígido. Aún programas donde te permiten agregar cierta flexibilidad, usualmente es muy limitada, es a nivel de cadena lateral. Entonces, aquí es donde la creatividad del estudiante o del investigador entra en juego. ¿Qué crees que sea lo mínimo necesario que tiene que modificarse para que haya el docking? Y yo creo que esa idea es la que tenían los de UCSF Doc cuando trataron de hacer estos pasos de docking y luego dinámica molecular. En el docking, el receptor siempre rígido, los ligandos móviles, y en la dinámica molecular se va a mover y lo simulas. Ahora, que vaya a funcionar, nadie lo puede garantizar. Creo que probablemente por la manera en que Vina busca los resultados, tanto Autodoc como Vina pueden encontrar, en mi experiencia, encuentran mejor sitios ocultos o incluso escondidos dentro de la estructura de la proteína.
pero también por experiencia, yo no me quedaría, si solo estoy haciendo docking, no me quedaría con el resultado de un solo programa. Trataría de encontrar un segundo programa al menos que pudiera encontrar el mismo sitio, la misma geometría y energéticas comparables. Sobre todo las energéticas, vean, cuando les mostré las correlaciones, no puedes tener un solo resultado. Y ahí hay que ser siempre muy buen experimentalista. Un control positivo, controles negativos, y si tienes muchos más controles positivos, mejor. Eso te va a ayudar a guiar mucho mejor la selección de qué ligando en efecto debe tener interacción y cuál no. Y hay ideas semi-cuantitativas. Por ejemplo, en Vina, afinidad alta está en la escala de -10, -11. En Dog ya lo vieron, afinidad altísima está en la escala de menos cientos de kilocalorías. Y más o menos eso es como un guideline para los otros programas también. No crean que la mejor afinidad siempre va a decir cuál es el sitio real, ¿no? Siempre hay que considerar que aquí los receptores están rígidos y eso es la principal limitación. Luego, las moléculas de agua. Y luego, cofactores, desde luego. Perfecto, buenísimo. También te quería hacer una pregunta, esta es personal, antes de continuar con las preguntas de la audiencia. Ok. Con respecto a esta gran variación que hay en los cálculos energéticos de la estabilidad de un complejo, en muchos escenarios se ha criticado justo que el problema de un cálculo energético radica en que falta el componente entrópico, digamos, o el cálculo del Mm. componente entrópico de la proteína y el ligando en sí, ¿no? ¿Cómo, o sea, nada más para saber cómo responde un experto a esa pregunta? Yo he respondido de muchas maneras, no sé si lo he hecho bien, pero ¿cómo lo haces tú? Yo no tengo una respuesta propia, más bien usualmente planteo eso como una de las limitantes. Y la razón de hacer docking para guiarte, hacer docking en escala escandalosamente grande de cientos de miles y luego enfocarte en unos pocos. Porque al final hay una distinción relativamente pequeña entre hacer docking, donde puedes hacer docking con dock, por ejemplo, de miles de moléculas en horas, de cientos de miles de moléculas en unos cuantos días, a tratar de hacer dinámica molecular donde explícito, donde tienes iones, donde tienes cambios conformacionales, que en el mejor de los casos te tarda semanas. Y eso, pues bueno, a lo mejor en algunos lugares del primer mundo donde los estudiantes tienen sus supercomputadoras se puede hacer, pero en México y en muchos lugares de Latinoamérica, pues vas a tener que escoger qué complejos analizas. Claro. Y aún haciendo dinámicas moleculares, vas a encontrar muchas dificultades en cuantificar esa entropía. Y más bien lo que todos hemos aceptado hasta que desarrollemos nuevos métodos, y a lo mejor el machine learning nos salva, es que no lo podemos medir. Y está incluido de cierta manera en nuestro error, y eso es lo que podemos calcular con la precisión que tengamos en nuestro sistema. Y hasta allí. No vamos a presumir jamás de poder cuantificar exactamente de manera absoluta las energías de interacción tal cual como van a salir del experimento. Principalmente vamos a poder obtener rankings y en el caso de que observemos los cambios conformacionales, ¿qué va a pasar en esos cambios conformacionales? Y de hecho, quiero mencionar, dado que mencionaste y yo lo dejé así en mi presentación con el ánimo de aclararlo, no solo hacemos cosas de proteínas ligando, también tenemos ahora unos cuantos trabajos de nucleótidos, DNA y ligandos, porque estos cambios conformacionales no son únicos a las proteínas, el DNA, el RNA, muchas macromoléculas los tienen, y la realidad es que es más fácil estudiar proteínas, tanto a nivel biofísico como computacional, pero eso no las hace únicas. Perfecto. Otra pregunta es la de Rodrigo Guayo, que nos ha seguido ahí en varios webinars. Rodrigo dice, bueno, da gracias por la plática y pregunta si has empleado el programa RDoc para estudiar la interacción proteína ligando con moléculas de agua. ARDoc, no, no lo conozco. ¿Tienes ahí cómo se deletrea? Sí, literal, así, mira, ahí lo pongo en el chat.
ARDoc, sí, 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 pero ok, no lo he usado. Y la razón es que no lo he podido compilar en Mac, no lo he podido compilar en Linux y creo, por algún lugar leí, y ya no recuerdo si es en su propio manual, que está optimizado para péptidos. No me crean, o sea, finalmente si no lo he podido usar, no puedo decir que funcione o no. No lo he podido usar. Esa es la principal razón. Desde luego, no mencioné en esta plática todos los programas que he usado. No todos funcionan, no solo no todos no funcionan igual, sino no son tan fáciles de escalar a muchos ligandos. Idealmente, y por muchas razones, por muchas líneas de pensamiento y razones de investigación, prefiero empezar con algo que se pueda escalar a muchos ligandos para seleccionar unos pocos, no para estudiar uno solo. Y de nuevo, la razón no es solo el high throughput screening, sino también el entender las interacciones proteína-ligando. Y aquí no lo mostré, pero hay muchas proteínas, o por lo menos me he encontrado con muchas proteínas que no unen exclusivamente un ligando, ni siquiera químicamente hablando una sola forma química, sino les gustan, por ejemplo, LAO, que conoces muy bien, lisina, arginina, ornitina e histidina. Ok, cuatro ligandos distintos. Pues no, si tuvieras la limitación de solo poder estudiar uno a la vez, ni modo, pero si hay programas que te dejan estudiar los cuatro al mismo tiempo y además hacer mutaciones y además agregar a quitar agua, pues eso nos van a dar una perspectiva que podemos explotar con más información, de nuevo, para obtener buenas correlaciones, a trabajar de ligando con ligando. Y estoy pensando en programas de docking como Hex, eh, Doc, que es con interfaz gráfica a través de PyMol, que no recuerdo el nombre. Son buenos, dan muy buenos resultados, pero escalarlos a estudiar muchos ha sido complicado y no me he metido a ellos. Entonces no puedo responder la pregunta, o la respuesta es no, no lo he usado. Muy bien. Oye, ¿existe algo así como un ranking de los programas de docking? Sí, y más bien hay un concurso, una competencia que ocurre cada cierto tiempo. Espero no equivocarme, me parece que es el CASP. Pero ahí el benchmark es contra cristalografía, o por lo menos ha sido contra cristalografía, que de nuevo te deja en el punto donde si no hay cristalografía de lo que tú quieres, pues de todas maneras no sabes si lo estás prediciendo bien. Justo, la siguiente pregunta es, ¿este tipo de análisis de correlación sería considerado como un benchmarking? Creo que idealmente sí. Por ejemplo, de nuevo, Lao. Lao es un ejemplo muy bonito porque hay cristalografía de las mutantes, ITC, espectroscopía, toda la información que quisieras. Y como nosotros nos hemos centrado más en el docking, y de hecho es algo que tengo que hablar con Estrella porque creo que lo podemos publicar, encontramos muy buena correlación entre los experimentos in vitro y los dockings después de dinámica molecular en dock, considerando las moléculas de agua. Y eso puede no sonar importante, pero realmente lo importante que encontramos y que ella hizo es que solo con moléculas de agua en el docking y en la simulación después del docking podemos ver el efecto real de mutaciones. Cuando no hay moléculas de agua y mutamos ciertos aminoácidos, el efecto como que no se ve, como que va para cualquier lado, pero si hay moléculas de agua, claramente se ve que afectan negativamente el binding. Y entonces eso es un mejor benchmark. Si alguien hizo el experimento, vamos a imaginarnos que no hay cristalografía de todas las mutantes, solo uno o dos cristales. Haces estos experimentos y si encuentras estas correlaciones con otros experimentos in situ, in vitro, espectroscopía, lo que quieras, eso va a ser un buen benchmark. Y entonces una predicción enraizada en algo que ya funcionó para datos experimentales in situ y in silico, eso sería un benchmark. Un benchmark completamente in silico no es buena idea en general. Si es lo único que hay, pues es una predicción y es la siguiente pregunta. Ahora vamos a hacer un experimento que nos ayude a ver si esto correlaciona con la realidad vista, con espectroscopía, mutagénesis, etcétera. Perfecto. Rodrigo, con respecto a la pregunta del ARDOC, Ajá. dice que recomienda ampliamente este ARDOC porque es útil para dar flexibilidad a las moléculas de agua. Te digo otra pregunta. Sí, por favor.
Mario Alberto dice, ¿qué software recomienda para la realización de acoplamientos moleculares tipo antígeno-anticuerpo y el cálculo de energías de unión? He intentado con Autodoc Vina y no he tenido buenos resultados. Sí, el antígeno anticuerpo. Esa es una pregunta muy buena. No tengo una buena respuesta, desafortunadamente, pero déjenme ver si puedo transmitirles esta idea. Y no sé, desafortunadamente no tengo a mano porque no lo preparé, pero a lo mejor en un rato después de que acabemos esto lo encuentro. Hace un año, poco más de un año, de una plática justamente enraizada en inmunología y la idea fue cómo usar estas herramientas para justamente cuantificar eso. Y ahí lo que hice fue algo un poco más creativo, tal vez no sea tan útil, pero les platico. Y voy a hacer unos dibujos muy burdos, por favor, perdonen la imprecisión. Imaginemos que este es el anticuerpo. Usen toda la imaginación que puedan, y que hay un homólogo cristalizado ya con un péptido, ¿sale? Entonces lo que hice, lo que les mostré, fue que una vez teniendo ese complejo cristalográfico, lo que se me más razonar de estudiar pasa en esa interacción y con otras fue tomar la secuencia del anticuerpo. Bueno, claro, si se necesitaba, y la secuencia del antígeno y modificarla, es decir, hacerle las mutaciones para que se pareciera o a otro antígeno o quitando aminoácidos claves. Con el antígeno con el que hice este ejemplo, hay un par de triptófanos muy importantes y lo que hice fue generar las mutantes, desde luego, las más obvias con tirosina, con fenilalanina y las más extremas con glicina y con alanina. Y en vez de hacer docking, lo que hice fue sobre el cristal y hacer las dinámicas moleculares como las de Doc aquí, simplemente para ver ahora cómo se reacomoda todo este complejo y cuáles son las energías de interacción. De hecho, debería decir los deltas G. Si la mutación mejora la afinidad o hace que la afinidad de la mutante sea peor o la hace mejor. No respondo exactamente la pregunta. El docking de antígeno y anticuerpo no es mi especialidad, pero esta fue la manera en que le di la vuelta. Sí, justo por ahí un colega comenta que Fernel Sampaio dice que creo que Rosetta sirve para este tipo de interacciones, ya que son de tipo proteína-proteína. Supongo que tú Rosetta tiene también un tienes por ahí módulo, algunas sí, herramientas de muy docking proteína. optimizado para eso. Rosetta tiene un módulo muy optimizado para eso, pero yo no lo he usado. Entonces no puedo decir ni si es el mejor, ni si es el único, eh, básicamente. En realidad, hay muchas maneras de aproximarse. Por ejemplo, si tuviéramos mucho poder de cómputo, nada nos impide poner el anticuerpo y el antígeno en una caja de aguas en una simulación y dejarlo correr unos cuantos microsegundos y ver si entró, se acomodó y ahí es donde mides la energía de interacción. Creo que yo me regresaría un poco filosóficamente al principio. A veces respondo las preguntas más que cómo lo harías, con qué es lo que quieres analizar. Si solo quieres las energéticas de interacción, algo como lo que mostraba de mutar lo que ya existe, creo que es bastante razonable. No van a estar muy lejos de eso. Claro, no te va a decir si se une o no, solo qué pasa si se uniera de esa manera. Ahora, si quisiéramos ver mecanismos de unión, cómo entra y cómo sale, nada mejor que dinámicas moleculares y ni siquiera las comunes, algo de umbrella sampling, cosas mucho más avanzadas que un docking. La razón por la que yo hago este trabajo que les mostré con docking es que quiero hacerlo para muchas moléculas y muy rápido. No quiero que pase medio año y hasta entonces empezamos a tener resultados de la simulación, análisis que todo el mundo puede hacer, como lo mencioné al principio, básicamente con una laptop. Ya cuando tengamos eso, si queremos analizar con muchísimo más detalle y precisión, vámonos al supercómputo y que se tarde los 6 meses en los que escriben la tesis y listo, ¿no? Que se gradúen, ya esté la tesis escrita y si los resultados salen
como habíamos predicho, ahí está, publicamos, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta es de Marta Chapa. Dice, ¿cuál es la exhaustividad con la que debemos correr el docking o en qué nos debemos basar para saberlo? Ah, es muy buena pregunta. Es, también experimental, es decir, como un diseño experimental. Cuando tengan su control positivo, por ejemplo, combina que sí tiene ese setting de exhaustividad. Con el control positivo yo ejecutaría a 10 de exhaustividad, a 100 y después a 1000. Y solo si por alguna razón empiezo, no veo que converja, ya lo mando a 2000 o a 5000. Pero ahí para eso se necesita cómputo muy especializado. 1000 yo creo que con 8 gigas de RAM lo hacen, pero 2000 ya por lo menos 16 gigas y para 1000 más roster, porque el RAM de escritorio no va a ser suficiente. En dock no hay ese marcador de exhaustividad, entonces más bien es pasar del docking normal a la dinámica molecular de dock. En plants es muy rápido, ni siquiera está paralelizado, así que ahí no hay tal cosa. Y LEDOC creo que tiene como tres settings, ¿no? De lento pero preciso, más rápido, menos preciso, y más rápido y menos preciso. Y la verdad, a menos que estén haciendo screen de literalmente cientos de miles, son muy rápidos. No hay razón de hacerlos más rápidos minimizando los scores. Vina es único en ese contexto de la exhaustividad, es raro. Pero bueno, entre 100 y 1000, para dar una respuesta muy concreta. Probablemente para péptidos, como han mencionado, para esos sistemas, 1000 sea ni siquiera lo mínimo, probablemente más, por los grados de libertad de los péptidos. Entonces, pareciera que el trade-off es más precisión, menos rapidez y al revés, ¿no? Mm, pues sí, en general así es. Yo no he hecho una gráfica porque también depende mucho de qué sistema estén usando, pero definitivamente hay un punto en el que hacer docking y dinámica molecular se encima con mejor hacer solo la dinámica molecular. Pero los dos te van a dar respuestas significativamente distintas, no solo en los, sino en qué ocurrió en el resultado de tu docking contra qué está ocurriendo en el resultado de la simulación. Y son complementarios, no hay razón de hacer uno u otro, pero te van a responder de manera distinta. Por ejemplo, del docking es muy fácil comparar con las estructuras originales, como yo lo hice, pero en una simulación de microsegundos probablemente tengas que desarrollar maneras completamente distintas de medir los fenómenos para poder hacer un análisis estadístico que no se hace en cristalografía porque solo tienes una imagen. No, pues buenísimo, Lenin. Oye, siempre que escucho una plática tuya, abres el repertorio de aplicaciones de las herramientas que muchos creemos que ya conocemos, pero bueno, siempre es un placer escuchar esa creatividad que tienes con con el empleo de esos métodos. Eh, Muchas gracias, Jorge. no, pues de qué, oye, más bien gracias a ti que aceptaste la invitación. Pues ya llegamos al final, parece que ya no tenemos más dudas, o no sé, déjame ver si no si no Pues perdí en lo que alguna. lees, deja de contestarte a tus gratas palabras, que es siempre estos diálogos los que traen a colación nuevas metodologías, nuevas ideas que investigar. No solo soy yo, como bien les mostré en mis diapositivas, estos estudiantes llegaron con diferentes proyectos, con muchas ganas de trabajar todos ellos, y aunque algunos proyectos hayan salido mejor que otros, creo que todos siempre tuvimos ese intercambio de ideas que a todos nos construyó. Yo no esperaba ciertos resultados que obtuvimos y no fue hasta verlos que empezamos a racionalizar qué está pasando, qué significa, qué falta. Es el diálogo lo que cuentan, no todos son mis ideas, Jorge, aunque agradezco la invitación y el tener estas pláticas para que estas cosas que yo aprendí de mis estudiantes, otras personas tengan oportunidad de aprenderlas y aplicarlas. Sí, ya aparecieron unas preguntas, no, pero Venga, antes de eso, muy bien, ¿eh? Muy bien que a todos los estudiantes, o a todos como estudiantes, nos gustaría recibir el crédito como tú se los das a tus alumnos.
Ellos hicieron el trabajo. Bueno, por aquí pregunta Rafael Chamorro, ¿qué requisitos de cómputo se necesitan para este tipo de estudios? Pues, voy a poner de referencia mi computadora. Estoy en una laptop de Mac del 2014, 8 gigas de RAM. Déjenme ver el CPU. Y dice que 2 gigahertz de Intel. Y todo lo que les mostré se hizo aquí. Muy bien. No es, no es la computadora más poderosa del mundo. Y yo creo que si están tratando de resolver algunas preguntas muy puntuales con docking, no necesitan más. Pues ahí está, colegas, a trabajar en las laptops. Y por aquí hay otra pregunta que dice, ¿con qué programa modelar la interacción microRNA con un receptor? Wow, pero ahí sí necesitaría un poco más de información porque algo que sí tienen los nucleótidos es que con menos longitud de secuencia tienes sistemas más grandes. Voy a poner un ejemplo. Una proteína con la que trabajamos de 162 aminoácidos, en una de nuestras computadoras podemos simular 100 nanosegundos por día. 162 aminoácidos. Un dodecámero de DNA, doble cadena, elongado, solo llegamos a 72 nanosegundos en la misma computadora. Simplemente la forma de este complejo, bueno, del DNA, es más larga y tenemos que ponerle más aguas para simular un buen sistema y por lo tanto requiere más cómputo. Y noten, dodecámero, o sea, 12 nucleótidos ya no es. Si un microRNA es y me imagino puede ir entre 24 a 50 nucleótidos, pues va a ser muchísimo más grande y eso es sin contar el receptor. Entonces, respuesta completa, supercómputo, simulación en GPUs y no va a haber menos, ¿no? Ese tipo de trabajo lo empezaría a hacer en la laptop, pero en cuanto haya que hacer los cálculos de verdad, a supercómputo, a GPUs. Perfecto. ¿Y alguna recomendación en cuanto a con quién podemos acudir si necesitamos o si llegamos a ese punto de necesitar supercómputo? Pues el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste no es malo. Está disponible, bueno, está abierto a todas las propuestas académicas. De hecho, tiene dos llamadas para esas solicitudes al año. Nunca he usado el del IPCID, pero sé también que tienen sus convocatorias. El de la UNAM en CEU, no sé cuándo haya convocatorias, creo que también hay de vez en cuando. O sea, en general cualquier laboratorio nacional o instalación de supercómputo académica acepta este tipo de proyectos. Desde luego tienen que ir presentados por el jefe del laboratorio y con buenas justificaciones. Yo, además de usar el LNS, el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste, también me toca revisar los proyectos. Entonces, les puedo decir eso, que hay un peer review. No es muy alto, no quiere que digan que van a publicar, pero que sea consistente lo que esperan obtener en el año del proyecto. Entonces yo les recomendaría checar esas propuestas y desde luego no deben de olvidar que tienen que ustedes poner sus licencias, ¿no? Las licencias no las pone el supercómputo. Si están usando Charm, NAMD, Amber, lo que sea, la licencia tiene que ya pertenecer, ya tienen que tener en su laboratorio una licencia y el Laboratorio Nacional de Supercómputo se hace cargo de lo demás. Perfecto, muchas gracias, Lenin. Apareció No hay una de qué. pregunta de último momento, dice, al momento de seleccionar el tamaño de la caja para el docking, ¿cuál sería el Ajá. tamaño máximo permitido? Eso varía de programa a programa. Vina, por ejemplo, Vina y Autodoc, que son muy semejantes. Autodoc prefiere un tamaño, un espaciamiento de rejilla subatómico. Bueno, sub-Armstrong, ¿no? 0.3 de Armstrong. Pero Vina está fijo a un Armstrong. Entonces, desde luego, la caja de Vina siempre va a poder ser más grande. En Dock también creo que tiene una limitante y también puedes controlar el movimiento total. En LEDOC solo controlas el espacio donde buscas y lo mismo en Plants. Pero creo que lo más importante a considerar es qué quieres resolver.
Si estás tratando de hacer docking ciego, pues la más grande que puedas, y si es necesario, cajas cubriendo diferentes partes de tu complejo. Pero si ya estás tratando de diseñar o de encontrar algo que se une en un sitio específico, pues solo una caja donde quepan los compuestos que quieres poner. Y se pueden hacer en tándem. Haces primero un ciego con poca exhaustividad, que sea muy rápido, y ya luego te centras en puntos específicos. Y de hecho no quiero dar detalles, pero estoy en un proyecto donde eso hicimos, o en un complejo de dos proteínas. Primero hicimos un docking ciego combina para encontrar los sitios posibles, encontramos un sitio catalítico y uno de interfase, y ya después todos los dockings los dirigimos específicamente o al sitio catalítico o al de interfase. Ah, pues sí, eso es normalmente lo que ocurre. Y ya, finalmente, ya no hay más preguntas. Finalmente, pues agradecerte nuevamente tu participación. Sé Un que debes placer. estar en un montón de proyectos que seguramente, como este, podrías darnos varias más masterclasses. Entonces, pues en el momento en el que la pandemia nos lo permita, pues podríamos organizar más actividades o más frecuentemente. Siempre será un placer. Muy bien, pues muchas gracias, Lenin. Eh, Nos vemos entonces en la siguiente. A todos los colegas que se aventaron la transmisión de inicio a fin, pues muchísimas gracias. Siempre es un gustazo que nos sigan. Ya vieron que hay una tendencia, se nota bastante que una gran parte de los webinars han tenido que ver con proteínas y bueno, eso no es coincidencia, en realidad es porque en Open Lab pues hemos tratado de fortalecer, digamos, líneas de investigación relacionadas, además de que muchos de nuestros colaboradores pues trabajan en áreas afines y bueno, pues qué más, pues decir que las proteínas son los efectores del genoma y que están bien chidas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Lenin, por darnos un gran seminario, como siempre. Ahí No nos hay de vemos qué, en es un la placer. siguiente y pues bueno, pues nos vemos. Que estén bien todos. Cuídense mucho. No se enfermen. Gran recomendación.